Facundo Cortés Olmedo, ya que nos llegaron los números, los precios de las tarifas, y ayer nos sorprendió también la noticia de la aprobación de un 120% de aumento de las tarifas de esto. ¿Cómo se dan? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el contexto? Lo charlamos con el vocal del ERCEP, uno de los vocales del ERCEP por el frente opositor, tengo entendido, ¿no es cierto? Facundo Cortés Olmedo, ¿qué tal? Gracias por el contacto. Muy buenos días, Rubén Matos, de este lado de Comechingones Multimedios. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Sí, efectivamente, integro el directorio en representación de la Unión Cívica Radical. Y bueno, un poco como vos estás anticipando, relatando, dentro de los aumentos que se suscitaron ya a fin de año, los que se vienen en el corriente año, pero concretamente lo que se refiere al transporte interurbano de pasajeros, en el día de ayer salió aprobada la resolución, en virtud de la cual, ahí te corrijo, se autorizó un aumento del 97%, que por supuesto es claramente desproporcionado, exorbitante, de una sola vez y para todos, digamos, los tramos o corredores del transporte en la provincia de Córdoba, como vos acabas de señalar. Recordemos que la ERCEP funciona como el lugar, el que abre algo, lo público, ¿no? Se dice hay una consulta pública que se hace y es el ERCEP el que termina aprobando los aumentos que son un pedido de las empresas o una demanda del gobierno. ¿Cómo funciona eso? Mira, en realidad en el caso del transporte interurbano, el expediente concretamente se inicia a instancia de un pedido de las prestatarias del servicio del transporte, que de alguna manera están unificadas en distintas instituciones, FECAC, FETAP, etcétera, donde de alguna manera están representadas todas las empresas prestatarias del servicio de transporte interurbano. Siempre detrás del pedido de un aumento de un servicio público hay un interés puntual por parte del gobierno, porque lógicamente el resentimiento o eventualmente la interrupción de un servicio público termina repercutiendo en términos políticos, no solamente en términos económicos para la empresa. Entonces siempre hay un interés de que estos aumentos se aprueben tales como lo piden las empresas. Así sucede con EPEC, así sucede con las cooperativas, así sucede con el transporte, con Aguas Cordobesas, y te podría nombrar algunos de los otros servicios que están bajo la órbita del organismo regulador. En este caso puntual, lo que además de preocupar el momento en que se realice el aumento en plena temporada estival, donde mucha gente ha organizado su presupuesto después seguramente de mucho esfuerzo durante un año difícil para tal vez tomarse algunos días, o la gente que tenga que viajar por alguna cuestión personal, digamos, o enfermedad o trabajo de un punto de la provincia a la capital o viceversa, bueno, se encuentra con una decisión claramente desproporcionada, inconsulta, y cuando digo inconsulta es porque en este caso puntual han aprobado este aumento estrenando, poniendo en marcha un sistema novedoso y para nosotros ilegal, que es el de aumentar tarifas o actualizar tarifas sin audiencia pública previa, que es un requisito previsto en la ley de creación del ERCEP, al 8835, puntualmente en el artículo 20, y un requisito también establecido por la Constitución en defensa de los usuarios. La audiencia pública previa, esa instancia donde los usuarios tienen la posibilidad de dar su opinión respecto de una cuestión que los atañe directamente, como es un servicio público que la van a tener que afrontar y sobre la cual van a tener que hacer un desembolso económico. De modo que de manera inconsulta, desproporcionada, en un momento inoportuno como es en pleno enero, bueno, el ERCEP sin consulta previa, sin audiencia pública, decidió aumentar la tarifa en este porcentual del 97%, lo que hace ya impagable el servicio en muchos casos para muchos usuarios y en algunos puntos de la provincia, donde inclusive el servicio se presta de manera muy precaria, la gente ya directamente va a tener que optar por otro mecanismo que ya no quedan muchos, porque con el precio de la nafta, con el precio del transporte interurbano y cualquier otro medio de movilidad, hace imposible que la gente pueda trasladarse de un lugar al otro. Hoy me preguntaba mi hija adolescente cómo se hace en estos casos y yo le decía, bueno, te quedás en tu casa. ¿No? ¿Cuáles habían sido otras situaciones similares en donde se había vivido cosas parecidas? Solo para también tener y completar la información, en febrero se actualizan también a nivel nacional, también sin audiencia pública, a propósito por este DNU, ¿no? También nacional, pero
Con respecto a los subsidios, ¿la provincia ejecuta subsidios sobre las empresas privadas y este aumento responde a una quita de esos subsidios o es simplemente una actualización inflacionaria? Mira, en el trámite del expediente o en el informe que emitió, digamos, un área técnica que tiene el ARCEP, dan cuenta de que las razones por las cuales aumentan son básicamente tres, podemos sintetizarlas o englobarlas. Digamos, una tiene que ver, por supuesto, con el impacto de la inflación en los costos de las empresas. El segundo tiene que ver con la quita o la reducción de los subsidios de orden nacional, porque la provincia subsidia solamente en términos circunstanciales o eventualmente el transporte. Nosotros teníamos, como tienen todas las jurisdicciones, un subsidio de orden nacional que se ha ido eliminando con una supuesta política de sinceramiento de las tarifas. Y en tercer lugar, alegan en las empresas la reducción de los pasajeros o, lógicamente, de venta de pasajes efectivamente pagados, ¿no es cierto? Pero bueno, estas tres variables son tres variables que, si miramos para adelante, nos dan a nosotros de alguna manera un panorama bastante oscuro para el futuro, porque a medida que sube el pasaje, si hoy son menos los pasajeros que utilizan el servicio, lógicamente eso se va a agudizar, o sea, van a ser menos todavía los que van a poder pagar el servicio, con lo cual, a menor cantidad de pasajeros, esa variable va a terminar impactando negativamente en la tarifa, entonces van a tener que seguir subiendo la tarifa y entramos en un círculo vicioso donde subimos para solventar los que no van y cada vez van a ir menos. No sé si se Claro, entiende. una espiral infinito ahí que termina... Exactamente, con lo cual ahí ya tenemos un panorama bastante complicado. En segundo lugar, en materia de subsidios, lo cierto es que a nivel nacional se están eliminando los subsidios y yo entiendo de que en algún momento, mientras estuvo subsidiada el servicio, para mí con un criterio equivocado, porque lo que hay que subsidiar, digamos, al usuario, no a la prestataria del servicio, digamos, el sistema donde se subsidiaba al que compraba el pasaje y no al que prestaba el servicio, es el sistema que corresponde, porque es el subsidio a la demanda, no el subsidio a la oferta. Nadie sabe a dónde fue a parar el dinero que recibían las empresas por los supuestos boletos cortados. Sí. Y el servicio de transporte fue empeorando de manera progresiva y sistemática en los últimos 5 años, a punto tal que hoy los colectivos no llegan, se rompen, se incendian, bajan la frecuencia. Entonces hemos tenido durante muchísimos años un servicio que ha estado subsidiado y que pudo haber servido para que en ese momento las prestatarias del servicio pudiesen mejorar la flota, hacer inversiones, mejorar las unidades, y lejos de eso, bueno, cada vez fue peor. Y ese escenario de quita de subsidios va a terminar entonces agravando aún más lo que estamos. Y la inflación, que a tenor de lo que estamos viviendo, por lo pronto y según lo que se dice, va a seguir en altos índices, por lo menos por los próximos meses. Son tres variables que a nosotros nos permiten afirmar que el sistema de transporte, que ya estaba en una situación crítica y colapsada, está camino a una definición terminal, valga, digamos, la palabra o el concepto, porque uno lo que está viendo es que no hay forma de que este sistema funcione o se financie, y la salida no es ajustar la tarifa, porque como ustedes verán o se darán cuenta, la gente no va a viajar o va a utilizar algún otro mecanismo y hará, como se le llama, pool en vehículos, irá en autos, irá a dedo, no sé, pero ya la gente no puede seguir pagando lo que paga para viajar en un colectivo y en un servicio que además es claramente deficiente. Y bueno, Sí, entonces la verdad que nosotros estamos muy preocupados. Como usted, como miembro del ERCEP del vocal opositor, entró por Juntos por el Cambio, ¿verdad? Yo fui designado por Unión Cívica Radical, por la Unión Cívica Radical. Es la que tenía representación legislativa, la que tiene representación legislativa en la primera minoría o segunda minoría en la legislatura, y de acuerdo a la ley, cada partido que tiene una representación legislativa después del oficialismo, los dos que continúan tienen derecho a la propuesta de un integrante en ese directorio. 94.7 el aumento, y esto también pone de vuelta sobre arriba de la... 97.4. 97.4, no 94.7, estaba al revés acá en la nota. 97, 100% de aumento. Y está en discusión en todos lados, lo decíamos más temprano acá también, el rol de lo público, ¿no? Y que parece
bueno, desdibujarse un montón en la provincia, en el país, está en discusión también en la forma en que se han ido votando. Desde su mirada ahí, desde el lugar en donde me imagino a los gritos diciendo esto es una locura, en el CEP, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es el rol de lo público y cómo lo imagina a lo largo de este año, de este proceso que arranca ahora, ¿no? Y que arrancó el 10 de diciembre? Bueno, el escenario, ustedes lo saben, digo, todos los argentinos somos conscientes que estamos atravesando una situación crítica. Nosotros, personalmente yo digo, en esto me hago cargo y creo que coincido en parte con la doctrina del partido al que represento. Nosotros no somos enemigos de lo público, por el contrario, entendemos que el Estado tiene que estar presente en determinadas áreas, en determinados servicios que son indispensables para garantizar pautas de igualdad y de dignidad, y que tiene que intervenir cuando de alguna manera lo privado termina imponiéndose en situaciones asimétricas, generando ventajas exorbitantes hacia una parte en desventaja de las otras. Pero bueno, eso desde el punto de vista conceptual. Lo cierto es que tampoco tenemos los mejores ejemplos de la gestión de lo público, porque durante muchísimos años, lamentablemente, a diferencia de otros países, la gestión de lo público no ha sido eficiente. Entonces creo que el desafío está por ahí, no eliminar la gestión de servicios públicos por parte del Estado, sino mejorarlo, hacerlo eficiente, y esa tarea no es fácil. Entiendo que venimos de una serie de fracasos, pero me parece que no hay que abandonar ese camino. Pero estamos hablando siempre de cuestiones esenciales, donde entiendo personalmente que el Estado no puede estar ausente. Hay cuestiones porque si no pierde su sentido de ser y la razón, digamos, de su existencia. Pero bueno, esas son miradas, digo. También tenemos que entender que en otros modelos existen otros paradigmas donde el Estado funciona de una manera mucho más chica y concentrada, y donde tiende a no expandirse. Y bueno, parece camino a un modelo de ese tipo. Yo personalmente espero que, más allá de la visión que uno pueda tener, que vayamos por el camino correcto, por el bien de todos, sinceramente, pero bueno, ojalá que así sea, más allá de lo que uno piensa o cree, ¿no? Y desde el ERCEP, la preocupación es que yo veo que la atención que el organismo le brinda siempre ha puesto el acento en el interés financiero de las empresas prestatarias de servicio, y no ha mirado, digamos, con la responsabilidad y con la atención que hace falta el otro extremo de la relación de consumo, que es la del usuario, que siempre es la parte más débil, más frágil de la relación, porque no tiene quien lo represente en términos institucionales, más allá de una banca que tiene o de un espacio que tiene en el directorio, pero de alguna forma no tienen la fuerza o la envergadura o el volumen político para hacerse sentir como un sector de la sociedad que necesita respuestas concretas. Bueno, ahí entra el rol de las audiencias públicas, ¿no? ¿Imagina y es esperable más noticias de este estilo para el resto de los servicios públicos, sin audiencia pública y con aumentos de estos números? Es que ese va a ser el mecanismo que van a utilizar en los próximos años, por lo menos en el que viene. Es un mecanismo que se aprobó polémicamente también el día 17, fíjese, el día 17 de enero se aprobó esto, y el día 18 de enero ya hicieron uso de ese mecanismo, autorizando una tarifa sin audiencia pública. Y la verdad que la audiencia pública está concebida justamente para que el usuario pueda hacerse escuchar, digamos, como cumple la misma finalidad que el debido proceso en cualquier sistema jurídico donde una persona está sometida a proceso y tiene derecho a ser oída antes de que se dicte una resolución en relación a ellos. En este caso, vendría a ser el debido proceso colectivo, tal cual lo señala la doctrina, que mejor se expresa en este sentido o sobre esta materia. Así que nos esperan aumentos automáticos de servicios públicos, aumentos express, digamos que de un lunes a un viernes nosotros vamos a tener modificada la tarifa del agua, de la energía y de cualquier otro servicio que esté bajo la órbita del ERCEP, sumado lógicamente al ajuste impositivo y a los ajustes de las tasas municipales, que insisto, van a un ritmo, y el ingreso de los usuarios, fundamentalmente los trabajadores privados, va a otro ritmo, y siempre va quedando atrás, rezagado, de modo que el proceso de empobrecimiento, digamos, de la sociedad va a ser vertiginoso, ¿no? Está siendo así. Agradecido un montón por el tiempo. Muchas gracias, Facundo, por el contacto, por aclarar también un poco la situación, y creo que después ahora va a ser acompañar, ¿no? Desde su rol de la oposición también, acompañar las demandas que se vayan dando, porque me imagino atrás de esto vienen paritarias o mucha presión en paritarias. Seguro. Ahora viene otra discusión. Nosotros
hemos planteado siempre el acompañamiento de la gente que pide actualizar de alguna manera sus ingresos, por lo menos en el organismo en el que uno está. Y bueno, veremos qué pasa. Yo lo único que anhelo es que si este es el camino que se ha tomado, que ojalá sea el correcto, para que se ordenen un poco la macro y la microeconomía y que bueno, que esto vaya en beneficio de todos, sin perjuicio, no obstante lo que uno pueda pensar sobre si son las medidas o no acertadas, ¿no? ¿Cuántos años tiene Facundo? Yo tengo 52 años. 52. Porque el radicalismo en sí mismo tiene este tipo de experiencias en estas espirales inflacionarias que después terminan siempre muy mal. Digo, como esa sensación la tiene también el ADN ahí, porque ha sido, uno rememora el 89, hace después rememora a esos momentos en donde estos aumentos han ido espiralizándose, en donde fuimos quedando cada vez más pobre la masa del pueblo, ¿no? Sí, por supuesto, digamos, los contextos en algún sentido pueden ser parangonados, digamos, de alguna manera planteados con cierta analogía, pero también existen, digamos, contextos temporales, políticos, que hacen y que marcan alguna diferencia. Del 89, lógicamente que fue un momento muy difícil para la economía del país, pero también iba contaminado, o mejor dicho, estábamos conviviendo con un proceso donde teníamos que poner prioridad sobre otras cosas, porque en aquella instancia la democracia estaba caminando sus primeros pasos, digamos, y creo que si bien tuvimos ese fracaso en lo económico, me parece que tuvimos otros logros que nos permitieron llegar hasta donde estamos hoy, digo, con muchos errores y seguramente con algunos aciertos, pero quedaron algunas banderas plantadas que nos permiten hoy seguir viviendo bajo un sistema que por lo menos el que mejor se conoce en orden a garantizar dignidad y derechos para los ciudadanos. Tal cual, sí, no, la pregunta más... deuda pendiente de lo económico, porque ustedes lo saben igual que yo, muchas veces las decisiones pueden ser las acertadas y a veces un puñado de intereses corporativos terminan volteando el mejor plan económico que uno puede imaginar. Entonces, no siempre es tan simple ni tan lineal los razonamientos, ni tan fácil ejecutar un plan cuando uno empieza a tocar intereses corporativos que tienen una gran incidencia a la hora de generar, digamos, opinión pública o de generar, digamos, un ánimo o un estado en la economía, ¿no? Tal cual, así, sí, la pregunta más que de reclamo iba más en carácter de esa sensación que queda en la memoria colectiva de cuando la cosa se sale de control, por más que tengas la mejor plan a mediano plazo, amigos economistas dicen, en el largo plazo estamos todos muertos, no, a veces no se llega a ese lugar y después va a haber una fuerte presión social sobre esto. De todos. Sí, y pareciera que siempre estamos dando vueltas digamos, en círculo, ¿no? Recorriendo, digamos, cíclicamente, digamos, los mismos procesos, digamos, y volviendo siempre al punto cero, y eso no nos permite avanzar, digamos, en términos de sociedad, de prosperidad, de mejoramiento de muchos aspectos, digamos, de la vida cotidiana, y nosotros, uno recorre el país y ve realmente situaciones dolorosas, digamos, en distintos puntos, no solamente el país, en el interior de la provincia, digo, y la verdad que uno no puede concebir que exista un porcentaje tan alto de chicos que comen una sola vez al día, gente que está bajo el nivel estamos en un país rico, eso es lo inconcebible, sí, eso es inconcebible. Sí. Estamos en un país que tiene todo lo que necesita para estar bien y estamos mal, entonces... Y da todo el tiempo la sensación de que estamos cada vez más lejos de la orilla, ¿no? Sí, yo, mire, tengo 52, mi padre me decía, este país no lo vi nunca bien, y yo pensé que era una frase que yo no le iba a tener que repetir, y la verdad que tengo 52 años y ya tengo serias dudas sobre si lo voy a poder ver encaminado definitivamente hacia la prosperidad, entonces no tengo autoridad para decirle a mis hijos qué es lo que tienen que hacer y hacia dónde tienen que ir, ¿no? Quedamos en contacto, Facundo, muchas gracias para seguirle después consultando, ¿no? A ver cómo viene el panorama político también, que me imagino se está acomodando todo en este verano muy particular. Sin duda. Un verano muy movido, exactamente. Sí. Muchas gracias, Facundo, por el contacto. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Facundo Cortés Olmedo estaba ahí vocal por el frente opositor del ERCEP, el ERCEP que aprobó en el día de ayer 97.4 aumento para el boleto interurbano en toda la provincia de Córdoba, quedando boletos en promedio alrededor de 1.600 pesos en la mínima, en las tarifas mínimas, por ejemplo de acá a Villa Dolores, de acá a Villa de las Rosas van a estar en torno a los 800 pesos, me decían recién, y también tenemos los boletos de...